Buenas noches, mi nombre es Gustavo Molina. Yo llevo la coordinación estratégica del Instituto de Ciencias Transdisciplinares para el Pluralismo Aplicado. Y el día de hoy, pues iniciamos con una serie de videos para avanzar, digamos, sobre la discusión de la teoría del cambio en preparación a las sesiones de teoría del cambio. Esta es la parte 1 del marco conceptual y pues iniciamos. La presentación va a estar distribuida en 5 secciones. La primera es el mapa completa de la teoría del cambio, como está desarrollada actualmente en el instituto y obviamente en edición, todavía en construcción. 2, el marco conceptual de la teoría de cambio en general. 3, los fundamentos teóricos del marco conceptual, al menos la parte introductoria, digamos. 4, la relación entre el análisis, que es toda la teoría del cambio, y la acción, que son como los grandes resultados a un nivel muy abstracto, muy general todavía, digamos. Y finalmente la conexión de esta parte, que es la parte 1, que es la más teórica, conceptual, que es del marco conceptual precisamente, con la parte 2, que ya es un poco, todavía no análisis de contexto, pero de grandes transiciones que lo vamos a ir viendo. Iniciamos con la parte 1, el mapa completo de la teoría de cambio. La teoría de cambio es, en el instituto, está de alguna forma desarrollada en 3 grandes categorías, dimensiones. La más importante probablemente podemos decir que es el marco conceptual, que es la que vamos a analizar el día de hoy, con el origen y sus metaestructuras. De ahí hay un análisis de contexto que hemos hecho donde identificamos nudos y causas macro, meso, micro. Y finalmente el análisis del problema, que es la identificación de los factores, los problemas e inclusive algunos efectos, digamos, del problema. Esta es la teoría completa, esto es lo que vamos a ver a lo largo de diferentes presentaciones, pero el día de hoy lo vamos a circunscribir exclusivamente en la parte 1, que es el marco conceptual y lo que nosotros denominamos el origen. Marco conceptual. El marco conceptual tiene de alguna forma lo que nosotros denominamos el origen de las problemáticas que vamos a abordar. O sea, este es el punto inicial, la herida originaria, primaria, digamos, de donde parte toda la serie de consideraciones que nosotros vamos a definir más adelante ya como factores, como problemas. Y en el instituto, y por las discusiones que hemos tenido con la junta directiva, con otras comunidades y asociaciones e instituciones asociadas, es que básicamente el origen está definido por la matriz colonial del poder, del ser, del hacer, y nosotros incluiríamos desde una perspectiva feminista del sentir. Y de alguna forma esta matriz colonial, o como se conoce en otros espacios como la modernidad occidental, pues de alguna forma aglutina todas estas vertientes, digamos, de análisis, todos estos otros como submarcos teóricos, pudiésemos decir, de análisis, que de alguna forma consolidan la totalidad de la problemática que nosotros identificamos. El primero y uno de los que está ahí nombrado es el antropocentrismo como tal, que es básicamente el ser humano como el centro de todo. Y que eso de alguna forma delimita desde la ilustración, desde la modernidad, las diferenciaciones ontológicas, epistemológicas, entre cultura y natura, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, básicamente es poner todo lo que está relacionado con la sociedad, con la cultura, con la economía, a un valor definitivamente mayor, invaluable, digamos, ¿verdad? En comparación a la naturaleza, que generalmente se expropia, se destruye, se utiliza como recurso.
La dependencia, el segundo marco, digamos, ¿verdad? De la matriz colonial, la dependencia entre centros y periferias bajo un sistema de producción, un sistema mundo de producción capitalista. Una teoría también, digamos, de la dependencia de Manuel Wallerstein, que básicamente define que efectivamente en la matriz colonial pues se constituyó un sistema mundo, digamos, ¿verdad? Que actualmente es capitalista, pero en su momento, cuando se constituyó, digamos, desde el proceso de colonización imperial, digamos, de Inglaterra hacia el mundo, desde España hacia el mundo, etcétera, pues también fue imperial feudal, bueno, ha habido una serie de transiciones, ahorita es capitalista, pero no exclusivamente y no lo será siempre. Pero que básicamente constituyó una central, en este caso europea, eurocéntrica, a partir de la cual pues se distribuye, bueno, actualmente no solo europea, sino noratlántica, pudiésemos decir, con Estados Unidos también, Canadá, la OTAN en general y Europa Central, por lo menos. A partir de la cual pues hay una serie de relaciones de poder globales, digamos, ¿verdad? De todo tipo, de todos los tipos que están aquí identificados. Pero efectivamente es un sistema en donde los países de la periferia, digamos, ahora podemos decir Guatemala, pero muchos otros, de alguna forma están relacionados bajo relaciones económicas, políticas, etcétera, de dominación y centralizadas bajo un poder noratlántico eurooccidental, en este caso también capitalista. También la formación internacional de clases sociales, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente por el sistema mundo, digamos, ¿verdad? También capitalista, que básicamente define una serie de distribuciones, ya no solo, bueno, bueno, no inicialmente, pero una de las divisiones es de clase, en el trabajo, digamos, ¿verdad? Y podemos pues encontrar no en blanco y negro, en una escala de grises, pero una mayor cantidad de un trabajo con cierta remuneración, con cierta especialización en los países capitalistas centrales y una mayor población con trabajos, por ejemplo, de servidumbre, de esclavitud, inclusive con una menor tecnificación, por ejemplo, etcétera, digamos, una mano de obra particularmente de clase obrera, pauperizada, digamos, en su mayoría o como una mayor cantidad de la población concentrada en países en periferia, lo cual no sucede en las centrales capitalistas del sistema mundo. Pero obviamente la diferenciación del trabajo también es sexual y racial, digamos, ¿verdad? Pero el de clase es particularmente importante de nombrarlo. El control geopolítico, financiero, militar por instituciones supra e intraestatales. Nos referimos aquí efectivamente que el sistema mundo también está, y la matriz colonial, digamos, ¿verdad? Está defendida, defiende sus intereses, los consolida a través de controles geopolíticos y financieros, ¿verdad? Estamos hablando de Naciones Unidas, por ejemplo, con su Consejo de Seguridad. Estamos hablando del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuya presidencias siempre se las separan entre Banco Mundial Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional Europa, ¿verdad? Las presencias siempre son unos europeos, otros son estadounidenses, están como diferenciados. Y a través de eso, pues hay una serie de ajustes estructurales aquí, más recientemente en Grecia, por ejemplo, ¿verdad? En Italia, en España, pero anteriormente con la expansión del neoliberalismo en la región de las Américas, con el caso de los endeudamientos, digamos, para las reformas estructurales. Y también obviamente un control militar supra e intraestatal, refiriéndonos particularmente a las fuerzas de la OTAN, digamos, ¿verdad? Dirigidas por Estados Unidos, entre otras fuerzas, digamos, ¿verdad? Militares que de alguna forma consolidan pues un poder
militar que de alguna forma tiene uno de los armamentos pues, más importantes del mundo y que pues, garantiza cierta poderío, digamos, de establecimiento de cierto orden global en este caso. La normatividad y la jerarquización del género y la jerarquización sexual también, como tal, que también viene de esta matriz colonial eurocéntrica. En todos los países del mundo, en todas las regiones existía el patriarcado. Probablemente es una de las matrices jerarquizantes más antiguas, sino probablemente es la más antigua de la humanidad. No obstante, la matriz eurocéntrica, que también tenía su propio patriarcado, en los procesos de colonización es ese patriarcado con sus particularidades el que instaura, digamos. Y se mezcla pues también con los patriarcados locales, así como sucede con las otras relaciones de poder que podemos estar analizando en este momento, pero que tenía sus particularidades. O sea, este patriarcado trae consigo pues toda una relación jerárquica de la asociación entre diferentes géneros, la asociación entre el género y la biología, sus formas, digamos, de expresar y de sentir y actuar, digamos, la sexualidad, entre otros y otros, que pues si uno hace un análisis global, pues uno se da cuenta de que efectivamente dentro de diferentes culturas milenarias, pues estas nociones de género y la sexualidad pues son muy variadas, digamos, o sea, no son exclusivamente las que conocemos ahorita desde la occidentalidad moderna. No obstante, es la normatividad y la jerarquización de género occidental, eurooccidental moderna la que impera y la que actualmente pues está generando la mayor cantidad de problemáticas en ese sentido. La segregación internacional racial étnica, digamos, ¿verdad? No es un tema únicamente de discriminación aquí entre dos o tres personas, sino que así como hay una formación internacional, una construcción de periféricas, digamos, ¿verdad? Que uno las puede entender desde la noción de la clase o del capital. Aníbal Quijano, digamos, argumenta que realmente la primera y la más importante diferenciación es la que se hizo en su momento de la conquista de las Américas, el territorio de Abyala, a partir del cual se hizo efectivamente una segregación global, digamos, racial, ¿verdad? Estaba el África negra, las Américas India, decían en su momento, eran indígenas, el Asia Pacífico indio y la Europa blanca, moderna, la cuna civilizatoria, digamos, ¿verdad? Entonces se hace efectivamente una racialización no solo de la textura de la piel de las poblaciones, sino que de unidades geográficas, territoriales completas, ¿verdad? Se racializa el mundo de alguna forma. El autocentrismo también como una noción básica, digamos, ¿verdad? De la matriz colonial, una jerarquización entre el ser humano adulto y las diferentes etapas del curso de vida. Una sola ciencia sobre todas las formas de conocer, que es básicamente el epistemicidio, es la ciencia moderna occidental, la científica, la academia científica versus o contra todas las formas de conocimiento del mundo. A pesar de que efectivamente pues la ciencia se desarrolló desde múltiples atributos y aportes, digamos, ¿verdad?, de filosofías globales. O sea, pensemos en los aportes del imperio persa, de absolutamente todas las filosofías que en su momento dieron vida, no solo la helénica, griega, romana, digamos, ¿verdad? La ilustración en su momento, sino que pues todo lo que aportó, pero no obstante, se entiende actualmente de la matriz colonial una sola forma de entender el conocimiento y de producirlo, digamos, ¿verdad? Que es el método científico, etcétera, etcétera.
y un solo sistema de lenguajes, ¿verdad? Que particularmente estamos hablando el francés, el inglés, el español ahora, etcétera, ¿verdad? Y que se relega de alguna forma de la producción científica, de la producción religiosa en su momento, que antes solo latín inclusive se daba la misa, un solo sistema de lenguajes para la dominación del mundo, ¿verdad? Y finalmente un Dios para todas las personas, que es como igual, digamos, ¿verdad? Así como un epistemicidio desde la ciencia, pues hay una imposición, digamos, teológica de la religión judeo-cristiana particularmente, aunque hay otras fuertes, pero esta es católica, evangélica, pues ya no importa tanto. Es propiamente, digamos, ¿verdad? Uno de los núcleos duros de esta matriz colonial, ¿verdad? A partir de la cual pues, se despoja de los sentires, de las cosmovisiones, cosmogonías que se tienen sobre otras formas de conocer la vida y sobre relacionarnos con la vida, o sea, sobre todas las otras filosofías. Este es el origen y es lo que nosotros denominamos la matriz colonial del poder ser, hacer y sentir. Y es precisamente de este origen que se puede entender finalmente la identificación de los factores que se hicieron, digamos, ¿verdad? Los factores, como los van a reconocer, ya no son simplemente el hambre, por ejemplo, ¿verdad? Sino que el hambre en relación a esta noción. La metaestructura quiere decir entonces cómo nosotros desde el concepto de la matriz colonial del poder ser y sentir, que está ahí arriba, digamos, ¿verdad? Identificamos dos grandes metaestructuras, dos grandes procesos que diferenciamos, ¿verdad? Y que se diferencian en la literatura también. La colonialidad del poder, pudiésemos decir que es todo lo que actualmente las estructuras y los mecanismos políticos, militares concretos que se utiliza para el ejercicio y el mantenimiento del poder en territorios concretos, en cuerpos concretos. Y la colonialidad del ser, saber y sentir, que nosotros decimos que es la colonialidad. La colonialidad del poder la definimos como la colonización y la colonialidad como la colonialidad del ser, saber y sentir, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la colonización nosotros la ponemos del lado de los mecanismos concretos, de los recursos estratégicos concretos, de las tácticas, las estrategias concretas, como por ejemplo la constitución de la OTAN, digamos, ¿verdad? Como un mecanismo militar supranacional, digamos, ¿verdad? O la constitución de Wall Street y los mercados financieros globales, por ejemplo. Las nociones políticas jurídicas, no solo como noción, sino que la constitución real de los estados-naciones, digamos, ¿verdad? La ciencia positivista, elitista, pero además muy funcionalista, la iglesia como institución, el lenguaje como la policía, etcétera. Es como un eje material, digamos, ¿verdad? De control de territorios y que básicamente nosotros identificamos como estructuras, instituciones, formas de organización de la vida social, económica y política que se utiliza y que se ejerce al día de hoy, digamos, ¿verdad? Para mantener controles territoriales de recursos estratégicos que también podemos pensar son el agua, la energía, los suelos, los bosques, ¿verdad? Entonces, la colonización para nosotros es ese eje material de captura y control, digamos, ¿verdad? De recursos estratégicos. Y por el otro lado, la colonialidad, que nosotros pues la identificamos más bien con las formas en las que el poder se reproduce a través del conocimiento, de los sentimientos, de la memoria, de la propia historia que es borrada y suplantada, de la espiritualidad que desde, podríamos haber tenido otra espiritualidad, ahora tenemos una espiritualidad, por ejemplo, más asociada a la noción del capitalismo, por ejemplo. Entonces defendemos a Israel, bueno, eh, que captura los cuerpos, que captura la propia sexualidad. Entonces, si bien la colonización generalmente se asocia a actores externos que están ahí empujando, la colonialidad se asocia más a procesos ideológicos, intersubjetivos, el eje intersubjetivo, decimos nosotros, que inclusive vive hacia adentro. O sea, desde la colonialidad, como nos capturan, es desde nuestra propia subjetividad, desde nuestra propia ideología. O sea, somos nosotros mismos los que nos censuramos, digamos, ¿verdad? Los que nos limitamos a hacer cosas que eran propias de nuestra autonomía, de nuestra soberanía, pero que como ya estamos en una colonialidad, digamos, entonces simplemente nosotros reproducimos ideas que van en contra de esa libertad, pues, como decir.
Y entonces este es el eje intersubjetivo y nosotros decimos que esta es una colonialidad sobre los modos o los medios de vida, ¿verdad? Sobre nuestro saber, sentir, crear, la forma de relacionarnos. Básicamente, entonces, estas son nuestras dos grandes dimensiones y nosotros, pues, de alguna forma, en el instituto, pues, respondemos a esto con otros conceptos que están ahí abajo, que los vamos a ver al final de la presentación, pero, de alguna forma, comentar de que, pues, bueno, la colonialidad como origen, digamos, ¿verdad? Como marco conceptual y fundamental, nosotros la dividimos en dos grandes ejes de análisis. El marco de colonización como el eje material y el marco de colonialidad como el eje intersubjetivo ideológico. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos teóricos de la definición del origen y sus metaestructuras? El origen y las metaestructuras, que son la colonización y la colonialidad, sí conforman parte concreta de la teoría de cambio. El fundamento teórico, pues ya solo es como la explicación de esto. Básicamente, la colonialidad como marco teórico uno la puede entender también desde la noción de Grossfogel o Minolo, como el lado oscuro de la modernidad occidental. Y realmente ese es un libro, digamos, que se escribió, que tiene ese nombre, el lado oscuro de la modernidad. Y que presenta pues el desglose de lo que se considera dentro del instituto y se considera también en la teoría colonial como la matriz colonial del poder ser, hacer y sentir, que son todas estas capsulitas que yo como les comenté de una forma muy agregada, pero que de alguna forma aquí están escritas de una forma un poco más narrativa, pero que también tienen un desarrollo mucho más potente, digamos, en la literatura. Y que básicamente la noción aquí central es de que nosotros no vemos como el capitalismo es otro eje, digamos, el patriarcado es otro eje. No, todos son un entramado ideológico, pero también material de metaestructuras que le decimos nosotros, o sea, también o sea, tiene sus efectos en repercusiones materiales concretas, que es la colonización, pero también en la colonialidad intersubjetivas, pero no están separadas entre sí, hay una intersección, digamos, ¿verdad? En el caso de Grossfogel, de Minolo, le dicen una heterarquía, digamos, ¿verdad? Eso es una jerarquización de jerarquizaciones, digamos, ¿verdad? De relaciones de jerarquización que es muy difícil poderlas entender por separado, digamos, analizarlas por separado. Se nombran así solo para que haya como una claridad de todo lo que incluye y hay más, digamos, ¿verdad? Ahí está el patriarcado, está el racismo, está el clasismo, está el antropocentrismo, etcétera, etcétera. Está todo aquí vinculado bajo un solo sistema, que es el sistema, la matriz colonial del poder, la modernidad occidental. Ese es el fundamento, digamos, de esa conceptualización. Y en el caso del proceso de colonización, para explicarlo, digamos, su definición, al menos como la tenemos descrita en el instituto, la estamos definiendo primero como un proceso histórico, ¿verdad? Que como colonización inicia para nosotros más o menos en los siglos de 1400 en adelante, no solo para las Américas, sino que para el mundo en general, digamos, ¿verdad? No solo lo implementa el proceso colonizador Inglaterra, sino España, Alemania, Italia. Los belgas eran particularmente bárbaros, digamos, los holandeses, etcétera, etcétera, etcétera. Y se define entonces como un proceso histórico de ocupación y determinación de territorios, de cuerpos, pero particularmente de modos de producción y recursos estratégicos. Y actualmente, pues, podemos pensar que hay una nueva colonización, hay una neocolonización sobre el agua, sobre las energías, sobre los suelos, sobre los bosques, sobre la biodiversidad, ¿verdad? Que se enmarcan ya no desde imperios como tal, sino que desde corporaciones globales que ya son supranacionales. Que en este caso, pues uno puede decir efectivamente que como proceso la colonización parte o puede partir de uno o varios actores hegemónicos externos particularmente, ¿verdad? Que utilizan, si es el Estado, pues medidas militares, aunque en el caso de algunas corporaciones como Monsanto que tienen ejércitos privados, pues también efectivan
ejecutan acciones militares, digamos, de ocupación en ciertos territorios, corporaciones privadas, ¿verdad? Con ejércitos, con milicias, pues con milicias privadas. Usan medidas militares, políticas, económicas, socioculturales, religiosas, científicas para capturar y sostener el control. ¿De qué? De recursos estratégicos particularmente. Y en el caso de, y bueno, y perdón, ahí la imagen pues concreta está la minera, digamos, ¿verdad? Que es una forma en la que uno puede reconocer procesos de colonización modernos, actuales también, digamos. En este caso sobre matrices hídricas, ¿verdad? Matrices energéticas, sobre suelos, ¿verdad? También la producción en suelo internacional, por ejemplo, de comida, que después no se queda en los países, sino que se exporta en su totalidad, por ejemplo, a través de la huella azul, digamos, la huella hídrica de esa producción, también es una expropiación del agua, digamos, en la mayoría de casos subterránea. Son procesos de colonización. Y la colonialidad, bueno, aquí la foto es Casa de Dios. Hay un proceso, digamos, ¿verdad? Ideológico de construcción de toda una mentalidad asociada a la prosperidad, al capitalismo, la religión como un dispositivo o un instrumento de la prosperidad capitalista, digamos, ¿verdad? Como ejemplo, pero hay mucho más, digamos, la misma ciencia, las mismas academias, en la mayoría de casos, no en todos, instituciones como la psicología, la policía, etcétera, son instituciones que construyen un proceso sociocultural. Esa es la colonialidad, es un proceso sociocultural de reproducción de principios ordenadores, o sea, de una ideología que le da vida a la colonización. O sea, no es el proceso concreto de captura, sino que es la ideología, o sea, los principios ordenadores que fomentan, que protegen, digamos, que valían el proceso de colonización y lo valían no desde las empresas y los actores externos, desde nuestras opiniones, desde nuestra subjetividad. Estamos nosotros defendiendo al pastor, estamos nosotros defendiendo a la empresa, estamos peleando nosotros en Facebook, peleándonos entre nosotros cuando la gente simplemente, no, las empresas, a los gobiernos, a la gente que está capturando los recursos del país, pues no les interesa que lo que está sucediendo, simplemente capturan los recursos y se los llevan. Y entonces la colonialidad pues finalmente es esa capacidad de colonizar la intersubjetividad, ¿verdad? Del propio pensamiento, pero también de los sentires. A veces es inclusive tan internalizado, digamos, ¿verdad? Que es inclusive inconsciente, ¿verdad? Hasta un nivel inconsciente, ya no solo es de la conciencia. Y efectivamente, pues la colonialidad es el marco de ideas, de principios y de valores fundacionales que justifican, ojo, o sea, justifican, pero también organizan y legitiman el orden hegemónico, la colonización, ¿verdad? Establecida por un poder colonial, ¿verdad? Y se justifica, se legitima incluso desde la propia subjetividad, incluso entre la intersubjetividad de mi comunidad. Que pues, mi comunidad puede ser mi familia, mi comunidad de la iglesia, mi comunidad de la escuela, mi comunidad de amistades. Nosotros, la colonialidad trabaja en nuestra subjetividad, en nuestra intersubjetividad también, digamos, ¿verdad? Para legitimar, para justificar, para organizar el poder colonial. Con nuestra aprobación, o sea, está internalizado en los propios sujetos colonizados. Esa es la colonialidad y esa es la diferencia con la colonización, ¿verdad? Que la colonización es pues llegar ahí, definir, digamos, una estrategia militar, política de ocupación, construir instituciones que legalizan la captura, digamos, ¿verdad? Y la colonialidad es pues no solo toda la ideología y toda la ciencia que defiende eso, sino que también todas las ideas que nosotros también se nos han inculcado internamente que defiende eso. No, eso está bien, ¿verdad? Eso está bien, está bien. Esa empresa está haciendo bien, esa iglesia está haciendo bien y lo que está haciendo es extrayendo conocimientos, extrayendo recursos, extrayendo la posibilidad de una mejor vida. Entonces, aquí la diferencia, digamos, ¿verdad? Es una diferencia hecha un poco chiste, pero es para que se entienda.
Y es que la colonización, pues en su momento es cuando vinieron y nos robaron las cosas, y la colonialidad es cuando uno mismo, eh, pues básicamente se autorroba, o sea, permite esa expropiación de la propia cultura, del conocimiento, de toda la sabiduría que uno tiene, eh, pues porque simplemente ya se metieron en nuestra mente, ya se metieron en nuestro corazoncito, y ambas, no es que una exista y después la otra, sino que ambas existen continuamente y son inseparables. La colonización y la colonialidad son inseparables. O sea, están separadas aquí únicamente como un ejercicio analítico que sí sirve para la teoría de cambio, pero en realidad en su ejecución, al igual que la matriz colonial de poder, que está el capitalismo, el patriarcado, todo eso está junto. La colonialidad y la colonización no se pueden dividir en la realidad, ¿verdad? Fungen un rol, pero no único, sino como inseparable, digamos, inseparable. Bueno, lo que sí es importante de entender de la colonialidad como tal y la parte intersubjetiva, digamos, ¿verdad? Es que efectivamente es, para entenderlo explícitamente, lo que constituye es que constituye un ordenamiento social vigente, ¿verdad? O sea, es el orden social, así es un orden social. Nosotros nacemos, nos enseñan cosas, aprendemos cosas en la escuela, aprendemos cosas en la familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, y de repente ya vivimos en automático con esas cosas que se nos enseñaron. Ese ordenamiento social que ya está colonizado nos colonizó, digamos, y nos coloniza continuamente. Pero además se menciona que es un ordenamiento social vigente, o sea, que es actual, que nosotros mismos lo reproducimos todo el tiempo. Nadie puede decir aquí que yo no soy machista, no soy racista, yo estoy descolonizado. Eso no existe, digamos, ¿verdad? Eso no existe, no tiene sentido decir eso, porque el ordenamiento social atraviesa absolutamente todo, en todo momento, digamos, ¿verdad? Hay grados en los que uno se puede ir como, como trabajando, digamos, lo que uno quiere dejar de hacer, digamos, ¿verdad? Pero en general, el ordenamiento social es la atmósfera, es todo lo que uno respira, ¿verdad? Todo el tiempo. Se reprodujo desde la colonia, por eso nosotros decimos que es el origen, ¿verdad? O sea, antes de eso en estos territorios de Ayala, de Ximuleu, no existía lo que existe hoy, no solo materialmente, sino que como ideas, digamos, ¿verdad? Pero además como ordenamiento social también consiste en una jerarquización, ¿verdad? O sea, no es neutral, no todas las disposiciones que nosotros tenemos como hombres, como mestizos, como ladinos, como adultos, como seres humanos sobre los animales, por ejemplo, ¿verdad? Construye jerarquías. No es neutral, digamos, ¿verdad? Son jerarquías que fueron impuestas a nosotros, que nosotros se las imponemos a otras personas. Estas personas se las imponen a los animales, los animales ya no se le imponen a nadie, pero nosotros sí se las imponemos a la naturaleza. Entonces es una jerarquización impuesta y que se sigue imponiendo, pero además está naturalizada. O sea, ni siquiera nos damos cuenta que es una imposición. No nos damos cuenta que es una imposición, simplemente ya es como un orden natural, decimos, como el derecho natural, dicen. Ya está naturalizado, o sea, simplemente lo hacemos, es como, eso se hacía así, o eso se hace siempre, o eso así me enseñó mi papá o mi mamá. Ni nos damos cuenta de que a veces está mal, digamos, ¿verdad? De que estamos construyendo relaciones de poder en contra de nuestra propia cultura ancestral o de nuestras relaciones de respeto entre personas o entre nuestras relaciones de respeto con las energías, con la naturaleza. Se naturaliza esa jerarquización. Y lo que se jerarquiza, lo que se jerarquiza en la colonialidad son los seres humanos, los saberes, los lugares, las intersubjetividades. Y todo eso de alguna forma, aunque uno no lo quiera, pero luego de mucha reflexión interna, en algún momento uno llegará, constituyen traumas. Todos tenemos un trauma. El primer trauma es el de la herida colonial, así se le denomina. Y por eso es que se le denomina que la colonialidad también constituye efectivamente
como efectos la institucionalización de traumas, de múltiples traumas, digamos, ¿verdad? Y se constituyen, pues, sociedades profundamente violentas, ¿verdad? O sea, profundamente violentas, no solo entre nosotros, sino entre nuestras ideas, ¿verdad? Ahí ven ustedes peleándose evangélicos con católicos, pero también ambos católicos y evangélicos peleando con los arquijaf, con la cosmovisión, eh, y obviamente jerárquicamente, ¿verdad? No en igualdad de condiciones, pero a lo que constituyen son traumas terribles, digamos, ¿verdad? Y una sociedad profundamente violenta. Eh, ¿Cómo se entiende también entonces esa colonialidad? Digamos, ¿cómo se entiende la colonización desde la colonialidad, digamos? Y aquí hay un concepto importante, digamos, que vale la pena entender, que es el de la subsunción, que básicamente es, eh, como está ahí descrito, ¿verdad? La relación entre la forma en la que nosotros nos reproducimos en nuestra sociedad, en la que vivimos, digamos, ¿verdad? Pero dentro de una organización moderna, dentro de la modernidad, digamos, ¿verdad? Donde, y esto es lo importante de la subsunción, donde se nos condiciona, o sea, se nos naturaliza inevitablemente a todas las personas a consumos destructivos para la vida, para los sistemas de vida y también para que son malsanos para la propia salud, digamos. Esto desde una perspectiva sanitaria, que es esta definición. Eh, y entonces se nos condiciona a tener consumo, y el consumo no simplemente es comer o tomar agüita, sino nosotros consumimos educación, la escuela es un consumo, consumimos salud, el puesto de salud, el centro de salud es un consumo, consumimos, ¿me entienden? Todos los servicios públicos, consumimos leyes, digamos, cuando vamos a un abogado, consumimos una asesoría legal, es el consumo, ¿verdad? Consumimos todo el tiempo eh, eh, productos o bienes o servicios destructivos para la vida, ¿verdad? Uno pudiese decir, por ejemplo, cuando uno consume semillas transgénicas o semillas biofortificadas híbridas, digamos, ¿verdad? Uno dice, ah, es que yo quiero consumir esto porque me va a dar más productividad a mi parcela, por ejemplo, pero ya sabe uno que esa semilla va a destruir la biodiversidad nativa, digamos, ¿verdad? Ya sabe uno que el antibiótico que uno va a tomar y que después lo saca, digamos, en sus orinas o qué sé yo, va a afectar el agua, los mantos freáticos, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabe uno que la Coca-Colita que se está tomando no le hace bien, está haciendo lata absolutamente todo el metabolismo. Entonces se nos condiciona inevitablemente a consumos que son destructivos, uno, para los sistemas de vida y malsanos también para la propia salud, ¿verdad? A la salud no solo física, sino la salud espiritual, sentimental, cuando consumimos educación que es racista, por ejemplo, ¿verdad? Es un consumo malsano para la propia salud, para el propio bienestar, digamos, ¿verdad? Cuando consumimos una religión que nos inculca valores de mucha culpa, de mucha tristeza, y de nuestra sexualidad, que hay una represión, ¿verdad? Entonces son consumos malsanos a la propia salud, pero que todos reproducimos inevitablemente por la penetración que hay de las relaciones de consumo, acumulación y desecho capitalistas y de la modernidad colonial, digamos, ¿verdad? En todos los poros de la vida y la organización social. A eso es a lo que yo me refiero con que es como la atmósfera. Es inevitable que todos nosotros generemos estas formas de consumo, no digamos de producción y explotación y de poder, pero básicamente a eso es lo que se refiere, digamos, eh, la colonialidad, ¿verdad? O sea, es esta subsunción, digamos, de las formas de colonización, de las formas de colonialidad en todas nuestras formas, en todos nuestros mecanismos de reproducción social, ¿verdad? En el lado derecho lo podemos entender desde otros conceptos, desde el hábitos, por ejemplo, que lo define como que son disposiciones interiorizadas, ¿verdad? Que informan nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, ¿verdad?
constituyen normas del individuo, pero también de la cultura de grupos, de instituciones sociales como la familia o la escuela, digamos, ¿verdad? Que se refuerza en estos espacios y que efectivamente pues evoluciona y desarrolla en el tiempo, pero no en contra de sí mismo, sino que a favor del proceso de colonización, ¿verdad? Y de alguna forma la colonialidad constituye, tanto en su mecanismo de colonización como en colonialidad, pues básicamente lo que nosotros denominamos la línea abismal. Y este concepto sí es sumamente importante para el instituto porque nosotros trabajamos y queremos trabajar del otro lado de la línea abismal. Y por eso es que nosotros pues decidimos pues poner esta diapositiva para comentarla. Entonces, cuando nosotros decimos que el orden, la colonialidad es un orden natural, social vigente que naturaliza, digamos, ¿verdad? Impone y naturaliza una serie de jerarquías sobre personas, intersubjetividades, animales, territorios, nos referimos a esto, ¿verdad? Jerarquiza idiomas, religiones, arte, cultura, etcétera. Podemos ver del lado izquierdo la modernidad occidental, que es todo lo que está jerarquizando. La línea abismal, que es como un abismo, más allá está oscuro, no se puede ver, digamos, ¿verdad? Y está todo lo que no es de la modernidad occidental, que es lo que generalmente no se logra ver. Las ONGs no trabajan sobre eso, el derecho internacional casi no le importa. Hay muy poco que se mira, que se logra ver de ese lado, aunque eso es la mayoría de lo que se conoce en el mundo. Y por eso es que ese conocimiento infinito, digamos, era riquísimo. Desde la modernidad occidental se le llama la ausencia programada. O sea, hay una programación activa, continua, todo el tiempo, de generar estas ausencias. Por eso esta diapositiva se llama la ausencia. Y esa ausencia, de alguna forma, se identifica así como lo vamos a nombrar ahorita. En la modernidad occidental nosotros hablamos de idiomas, ¿verdad? Esa jerarquización de idiomas, los románticos, digamos, el francés, el español, el latín, y los germanos, no sé cómo, etcétera, digamos, ¿verdad? Como los anglosajones, los anglo eh, barbáricos, germanos, como el alemán, el inglés, etcétera. Entonces están los idiomas modernos occidentales que se reconocen, toda la gente los está aprendiendo, ¿verdad? Yo aprendí inglés, Gustavo, aprendí inglés, francés, español, ¿verdad? No, hasta ahorita estoy aprendiendo cachiquel, porque desde la modernidad occidental, cualquier otro idioma que no sea de la central europea, noratlántica, digamos, ¿verdad? Del sistema mundo, de la central eurooccidental, todo lo que no sean esos idiomas son dialectos, ¿verdad? Y aquí no hablemos de los que existen en Guatemala, los 20 y pico, sino en el mundo en general, digamos, las lenguas, ¿verdad? Los dialectos, así se les denomina desde de un pensamiento colonial, digamos. Está la religión, ¿verdad? La religión judío-cristiana, la musulmana en todo caso, digamos, ¿verdad? Pero esa no mucho. La religión judío-cristiana como tal. Y del otro lado, ¿qué hay? Hay supersticiones, magia negra, digamos, ¿verdad? El vudú, la magia negra, en el caso de la cosmovisión, el brujería, ¿verdad? Por eso quemaron a Tato Domingo Choc, ¿verdad? Por brujería que estaba haciendo. No se reconoce como una religión. Hay que pelear para que se reconozca como una religión porque no se reconoce como una religión. Entonces la modernidad hace una cosa es la religión, otra cosa es la brujería, el arte, ¿verdad? El arte es el arte, pues las grandes pinturas clásicas, la música clásica, digamos, de Beethoven, de Vivaldi, todo lo que no es eso, que no surgió en Europa, que no surge en Europa, que no se vende en Europa, que no se vende en estas, no solo Europa, sino que en la misma noción moderna occidental de Guatemala, ahí en la zona 14, en la zona 10, nosotros mismos también que lo reproducimos, ¿verdad? Identificamos como arte una cosa y todo lo que es de los pueblos, digamos, ¿verdad? Eso es artesanía. ¿Verdad? Eso es artesanía, eso tiene un valor, pero como mínimo, como un chunchito. Un chunchito ahí va. Y eso, pues, eso pudo haber tenido no solo miles de horas de trabajo, sino que toda una conceptualización milenaria, digamos, de un arte que viene desarrollándose por miles de años, por generaciones,
pero la modernidad occidental jamás lo va a identificar como arte, es artesanía, eso se vende en la calle, en el mercado, y con eso puedes hacer 2, 3 quetzales por cosita que hagas, pero no vaya a venir un artista y hacer una cosita así media fea y vale $175,000, ¿verdad? O 1,000,000, o qué sé. El arte versus artesanía, la cultura versus el folclore, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la cultura, el desarrollo cultural, digamos, la bandera, los símbolos patrios, la cultura, digamos, moderna, occidental, que incluyen el traje, digamos, el tacuchi, con la cosa así, ¿verdad? Etcétera. La cultura y lo que es el folclore, ¿verdad? Los trajes típicos, ¿verdad? Los, qué sé yo, pero no solo, no exclusivamente a eso, sino que la cultura es súper amplia, pero en la línea abismal, digamos, la separación es entre lo que se define entre la cultura, digamos, que no es toda la cultura, es solo la cultura moderna occidental, y todo lo demás que es el folclore, lo folclórico, lo típico, dice aquí en Guatemala. Los seres humanos, ¿verdad? Que dicen nosotros no somos los seres humanos, los derechos humanos, dicen, ¿verdad? Los derechos humanos que son nuestros derechos humanos, pero solo son los derechos modernos occidentales, no son los derechos del mundo, digamos, completo, porque no se conceptualizaron así. Y lo que sí se conceptualiza del otro lado, que no son los seres humanos, son los recursos humanos, ¿verdad? Estos son recursos para el trabajo, la clase obrera. Son recursos humanos, no es que sea. Por eso es de que la esclavitud, la servidumbre, eso no impacta, digamos, ¿verdad? Cuando noticias de eso no impacta en Europa. O sea, impacta si es un europeo, pero no impacta si es un senegalés, si es un guatemalteco, es alguien maya, digamos, eso no impacta, no es como noticia, ¿verdad? Entonces, la división entre el ser humano y los recursos humanos, ¿no? O lo no humano, ¿verdad? Entre nosotros que tenemos nombres y la asociación con los números, las estadísticas, ¿verdad? Esta gente es estadística, o en el caso de los nazis que le pusieron números en los campos de concentración a los judíos, que los expropiaron de sus nombres incluso, digamos, ¿verdad? Entonces uno puede decir hasta dónde puede llegar, digamos, ¿verdad? Esa diferenciación de decir, o sea, deshumanizante completamente, ¿verdad? Quitarte tu nombre y asociarnos contigo a partir de números, ¿verdad? Los conocimientos, las sabidurías, ¿verdad? Que uno dice, la ciencia, por ejemplo, ¿verdad? Que es moderna, occidental, versus las creencias, ¿verdad? Esa es una creencia tuya, es una opinión tuya, a lo sumo, es una creencia, ¿verdad? No es ciencia, no es ciencia. Aquí en Guatemala te dicen, la sabiduría ancestral, eso no es ciencia, digamos, ¿verdad? No es ciencia porque no fue a la universidad, digamos, ¿verdad? No es ciencia, eso no, porque no fue revisado entre pares, porque no pasó el método científico. No importando que hay una cantidad de metodologías, por ejemplo, para verificar, para mejorar eficacia, para un montón de cosas, desde los conocimientos de los pueblos, bueno, no importa. Media vez no venga de la universidad, media vez no venga de la academia eurooccidental, pues no es conocimiento, no es científico, ¿verdad? Es creencia, superstición, otra cosa, es otra cosa menos esto. Y obviamente la visión del recurso natural, digamos, ¿verdad? Versus la madre naturaleza. O sea, de un lado, del lado moderno occidental, se mira al planeta Tierra como un recurso, digamos, ¿verdad? Como un recurso natural que se puede expropiar, es mi propiedad privada, así, ¿verdad? Cuando yo compro un terreno, pues yo puedo sacar la cantidad de tierra, destruirlo, sacar la cantidad de agua, tirar el agua, tirarle cianuro al agua, que me importa, es mi propiedad privada. Y puedo hacer lo que yo quiero, puedo cambiar el bosque por palma africana o el bosque por azúcar, por café o tirar todo eso. En vez de, y se dice que la noción de respeto hacia la madre naturaleza que se tiene, digamos, de otros pueblos, de otras concepciones, es un esencialismo. Esos son pensamientos místicos, pensamientos místicos, esencialistas. Eso no tiene validez, ¿verdad? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Desde la modernidad se mira como un recurso que se puede explotar, digamos, que no tiene esencia. Y del lado de lo que del año abismal, de la línea, de otro lado de la línea abismal, digamos, ¿verdad? Lo que se trata de ausentar, pues se descarta así como eso es esencialista, digamos.
Esta clasificación de la línea abismal de alguna forma constituye entonces una diferencia entre lo que el conocimiento, todo lo que los saberes, los conocimientos, el poder, digamos, la modernidad occidental y los conocimientos, los saberes, los poderes de el pluralismo de los pueblos en el mundo, digamos, ¿verdad? Que están en una programación de ausencias, ¿verdad? Que lo ausenta la ciencia, lo ausenta las instituciones públicas, lo ausenta, ¿verdad? Eh, ok, esto es lo que nosotros denominamos la ausencia programada y pues vamos a ver cómo se trabaja sobre eso. Y bueno, entonces pasamos entonces, ahora sí, se acaba el marco del fundamento teórico y pasamos del análisis, que es la problemática, a la propuesta, en teoría, digamos, ¿verdad?, de la acción. Y cuál es la noción, que esta ya no es una noción desde el pensamiento moderno, desde el pensamiento abismal, digamos, ¿verdad?, que es todo lo que está de la otra, más allá de la línea abismal. Pues nosotros decimos más allá de la línea abismal, lo que la modernidad está activamente tratando de ausentar, de construir como ausencia, o sea, lo que no existe. En realidad sí existe y existe por miles en sus formas diversas, digamos, de existencia. Y es lo que nosotros denominamos la diversidad inagotable de la experiencia y el conocimiento del mundo en sus ecologías de saberes. Tal vez hay un error porque no solo es una ecología de saber, sino que es una ecologías. Mm, pero básicamente es una diversidad inagotable de la experiencia del mundo, ¿verdad? Y entonces esto viene desde el pensamiento de Boaventura de Sousa, y él decía, si uno se pudiese pensar más allá del pensamiento moderno, digamos que es un pensamiento único, ¿verdad? Único, o sea, ahí está como la noción única de cómo ver el mundo, claro, desde todas sus disciplinas, etcétera, pero es una forma bien como especial de ver las cosas, ¿no? No es la forma en la que todo el mundo mira las cosas, es la forma en la que la modernidad occidental lo mira, digamos, ¿verdad? Entonces él dice, más allá de esa forma única de ver el mundo, hay una ecología, o sea, hay un ecosistema de saberes que se pueden acceder, que los pueblos en Guatemala no solo hay una forma, ¿no?, ¿verdad? Porque cada pueblo tiene su forma de entendimiento, de conocer, pero se sale uno de Guatemala, se va a México, hay miles más, se va uno a Honduras, a Bolivia, a Perú, a Ecuador, hay miles, no digamos en África, digamos, Asia, hay miles de formas de conocer, de saber, de entender el mundo, de experimentarlo, de sentirlo. Entonces él dice, hay una ecología de saber, hay un ecosistema de saber, ¿verdad? Esa es parte de la diversidad inagotable de la experiencia del mundo. Pero también hay una ecología de temporalidades, ¿verdad? Del entendimiento del tiempo, de los ciclos del tiempo, por ejemplo, como se habla aquí desde el Jahab, desde el Tzolk'in, desde los diferentes cuentas largas y más allá, digamos, ¿verdad? El Pishtun y todas las otras formas del entendimiento cíclico del tiempo, que no es un tiempo lineal, como lo puede ver el occidentalismo, digamos, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay muchas formas en el mundo, hay un ecosistema de entendimiento del tiempo. También hay una ecología de la transescala, dice Boaventura, ¿verdad? Que es forma de medir las cosas, de entender la escala, no solo del tiempo, que pudiésemos pensar las escalas de los tiempos, sino que también de las mediciones de los espacios, de la acción, ¿verdad? De los espacios, me refiero, por ejemplo, que uno puede decir, ahí está la cuerda, por ejemplo, ¿verdad? O la cuerda versus el sistema métrico, por ejemplo, ¿verdad? O la matemática, ¿verdad? La matemática maya, cómo se entienden las escalas entre cada 200 y 200, cada 400 y 400, cada 8000 y 8000, y la matemática y su concepción ontológica bien diferenciada de la matemática decimal, de la vigesimal y de escala posicional, inclusive de la cosmovisión, de la filosofía maya. Entonces hay una ecología también de escalas que es bien distinta, que no tiene que ver únicamente con los saberes, sino que con el manejo de las escalas del tiempo, de los números, etc. La ecología del reconocimiento, cómo nos reconocemos como humanos, qué nos reconocemos entre nosotros,
Ahí podemos pensar que están el tema también como por ejemplo de los derechos, ¿verdad? De los derechos humanos versus el reconocimiento de otras formas de entendimiento de qué es un derecho y por qué, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? O más allá de la noción del derecho, una ecología de reconocimientos. La ecología de las productividades, digamos, ¿verdad? O sea, no solo existe en el mundo la productividad del sistema capitalista, digamos, ¿verdad? Que es un sistema además lineal de crecimiento infinito que nunca, pues se cree que nunca se va a acabar, digamos, ¿verdad? Siempre se va a crecer al infinito. Nunca podemos decrecer, digamos, ¿verdad? Eh, porque se caen inclusive los sistemas socialistas, digamos, basados en impuestos y redistribución de la riqueza, se caen, digamos, en una economía sin crecimiento. Eso no existe como noción, digamos. En la modernidad no existe otra forma de pensar una economía, una productividad, un intercambio, por ejemplo, ¿verdad? Y no obstante, no obstante, por miles de años antes de la revolución capitalista han habido por siglos de siglos, o sea, miles de cientos de años han habido sistemas productivos que se han mantenido vivos, que están vivos al día de hoy, que funcionan con mucha sostenibilidad, con mucha circularidad, e inclusive hay más allá en el futuro, hay muchas otras formas todavía no existentes, digamos, ¿verdad? De relacionarnos productivamente. En las comunidades hay muchas formas de intercambio, digamos, ¿verdad? Que no están basadas en el dinero tampoco, sino tampoco en el trueque, ¿verdad? Están basadas en el tiempo, están basadas en el intercambio de la confianza, en el intercambio energético. Hay muchas otras formas de productividad, de intercambio que no son exclusivamente el sistema capitalista monetario actual. Y la ecología de los comunes, ¿verdad? Que es un poco donde también trabajamos en el instituto, que es, hay bienes y servicios comunes que nosotros denominamos ahorita como el Estado, ¿verdad? Los servicios públicos. Y entonces dicen, desde la academia se dice, o es servicio público o es servicio privado, pero no hay más, ¿verdad? Y uno dice, pero también están los colectivos, los comunitarios, digamos, ¿verdad? O sea, está la propiedad colectiva, está la propiedad comunitaria. Entonces dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? Porque o es, por ejemplo, o es una reserva pública o es una reserva privada, pero así como reserva comunitaria, reserva ancestral comunitaria, como tierras comunales, ¿qué es eso, digamos, ¿verdad? Y no obstante, existe, ¿verdad? Hay una ecología y nosotros decimos efectivamente, hay ecología de intercambios de servicios, de bienes ancestrales que son comunes, ¿verdad? Que son comunes, que se pueden rescatar, ¿verdad? Ecológicos, del cuidado, de la salud, digamos, del cuidado. Eh, alimentarios, ¿verdad? Hay una ecología de comunes que se puede no rescatar, pero que existe, digamos, ¿verdad? Que se puede ver, se puede sentir, que está viva, digamos, ¿verdad? Y que se puede fortalecer definitivamente. Entonces, como análisis está la ausencia. Y como acción, dice uno, bueno, como acción, si la modernidad lo que trata de hacer sistemáticamente y todo el tiempo es construir una ausencia, lo que uno debe de apoyar es en construir o fortalecer ecologías, ¿verdad? Ecologías de saberes, traer a la emergencia, traer más allá de la ausencia las ecologías de los saberes, de la temporalidad, de los comunes. Y entonces nosotros decimos, bueno, aquí está la línea abismal, pero qué sé yo, la sociología la construcción de las ausencias. Y pues básicamente la acción, digamos, la acción a la que se plantea y porque eso el marco teórico entonces es importante, digamos, ¿verdad? Con qué conceptos de acción nos vamos a identificar de aquí en adelante, es que efectivamente la propuesta es hacia propuestas dialógicas y de diálogo decimos de que siempre está en construcción, es intersubjetivo, es un proceso de diálogo concreto en donde no necesariamente se va uno en contra de la modernidad, porque hay cosas de la modernidad que son viables, digamos, finalmente es un producto de una cultura
y que pues nos puede caer bien. No todo es malo, digamos, ¿verdad? Pero lo que sí es malo es la imposición, la jerarquización desde la colonia y como un proceso colonial sí es malo, pero hay ciertos conocimientos que de por sí no, ¿verdad? Entonces ese proceso dialógico, pero no solo con la modernidad, sino que entre nosotros mismos, ¿verdad? Para construir alternativas pluralistas más allá del pensamiento único, ¿verdad? El pensamiento abismal. Y eso nosotros podemos entenderlo a partir de tres grandes dimensiones de trabajo. Una efectivamente es el fortalecimiento de las ecologías, ¿verdad? De saberes, pero hay más. En el instituto le apostamos mucho a la ecología de saberes, a la ecología de las transescalas y a las ecologías de los comunes. Pudiésemos también trabajar otras. Ahorita estas tres son las que más, digamos, uno puede decir que están resonando en las discusiones. Y también como propuesta metodológica se dice que podemos trabajar sobre la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que todo el trabajo de apoyar comunidades de investigación de base local, digamos comunidades de Ajijab, de Agilonel, de etcétera, digamos, ¿verdad? Que se juntan para investigar cada quien sus propias formas de fortalecimiento de los conocimientos que necesitan fortalecer, que ellos propiamente identificaron que son los que les interesan. Esta es una sociología que la misma gente estaría produciendo para ir más allá de la ausencia, ¿verdad? O sea, para trabajar la ausencia, es una sociología de esa ausencia, para sacar a la luz un conocimiento fortalecido, ¿verdad? No a la luz, pero sí a la luz de lo moderno occidental, que es la lucha, digamos, ¿verdad? Porque, como diría Wukwag de Awan, ¿verdad? Eso ya existe y funciona, dice, definitivamente, digamos, ¿verdad? Pero la lucha no es solo lo que existe y funciona en el mundo, porque efectivamente existe, sino por lo que dice la modernidad que no existe, ¿verdad? Que es hacia ahí, digamos, ¿verdad? Por eso se le dice que es de la ausencia programada, ¿verdad? Y la sociología de la emergencia, que también no solo es el hecho de trabajar sobre una investigación de base comunitaria que fortalece un conocimiento que efectivamente ya existe, ya funciona, sino que además puede y existe la posibilidad de que emerja como también algo nuevo, ¿verdad? Que esa es la posibilidad de poder decir, vamos a fortalecer y reconstruir cosas que nos interesan, que tal vez ahorita nos cuesta un poco como reconocerlo en su totalidad. Lo reconocemos ya finalmente después de un proceso de investigación comunitaria fuerte, seria, de varios años, pero además eso nos dio ideas para fortalecerlo y mejorarlo y transformarlo a algo que tal vez no habíamos visto, pero que sí es propio, eso sí, que es de nuestra propia concepción, es de la reflexión de nuestra propia matriz civilizatoria de pensamiento, de subjetividad, ¿verdad? Epistemológica. Entonces, también es un proceso de emergencia, ¿verdad? De sacar, hacer emerger, digamos, cosas que pudiesen estar pendientes de desarrollarse y que se están desarrollando a través de estos procesos dialógicos. Entonces, y eso se puede, la sociología de la ausencia, la sociología de las emergencias, se pueden obviamente asociar sobre ciertos contenidos, ¿verdad? Sobre contenidos de saberes, que es la ecología de saberes, sobre contenidos de comunes, que es la ecología de comunes, de las escalas, sobre diferentes contenidos se puede trabajar esas sociologías y que nosotros decimos que efectivamente están muy asociadas a los enfoques y a los marcos de trabajo que son decoloniales, ¿verdad? No es el marco de derechos humanos, que sí está bien, etcétera, pero más bien es un marco de descolonización. O sea, los resultados que se buscan, digamos, ¿verdad? Desde trabajar una ecología de saberes con metodología de sociología de ausencias y emergencias, es descolonizar, digamos, territorios, descolonizar conocimiento, descolonizar cuerpo, descolonizar servicios comunes, ¿verdad? Y obviamente hacia una propuesta de un pluralismo aplicado, de un Estado plurinacional aplicado, si lo queremos pensar así, o más bien de un pluralismo aplicado, que desde reflexiones, estas sí son reflexiones latinoamericanas que obviamente después van a ir cambiando, digamos, ¿verdad? Es la visión de la transmodernidad, o sea, ya no es la modernidad occidental,
ya no es la postmodernidad también como europea crítica de la modernidad, sino que es otra modernidad, es una transmodernidad. Esta la plantea Dussel, digamos, desde la visión de la ecología de saberes también. Es muy abierta, pero es algo que puede igual como replantearse teóricamente. Pero básicamente es ir más allá de esa modernidad. O sea, sí, tratar de ver como horizonte esa posibilidad de otra modernidad, que en el caso de esta reflexión tiene un nombre, que es esa otra modernidad, desde un pluralismo, aplicado desde los pueblos, desde las reflexiones latinoamericanas críticas, una sombría amplia es la transmodernidad. O sea, sí existe esa posibilidad de ir más allá de la modernidad occidental, que es esta transmodernidad, eh, que es desde una ecología de saberes, ¿verdad? Que en el caso de Latinoamérica o de Ayala, digamos, ¿verdad? Pues la diversidad es inmensa, las posibilidades son inmensas. Y entonces aquí pues regresamos, que yo les había comentado, ¿verdad? Desde el análisis a la acción, ¿verdad? Desde el análisis, que es el origen, la colonialidad, con sus dos metaestructuras, que es con la colonización y la colonialidad, pasamos hacia abajo, hacia, y ahí pueden ver ya la línea abismal, ¿verdad? En donde la línea abismal separa lo que hacen los estados, la cooperación, lo que hacen las muchas ONG, digamos, ¿verdad? En general las instituciones públicas, hay muchas privadas, la línea abismal. Lo que hace la línea abismal hacia arriba, digamos, que es todo el eje material o intersubjetivo de la colonización y la colonialidad, pues es eso, que el análisis, la problemática, y hacia abajo la propuesta, pues es, ok, para, contra las estructuras, contra el proceso de colonización, la sociología de las emergencias, traer a la luz cosas nuevas, pero aplicadas, efectivas, que sean útiles para la gente. O sea, no es solo construir investigación por tener ahí el conocimiento y tener libros, no, traer cosas también concretas, útiles, ¿verdad? Si hay una colonización de la semilla, traer, digamos, como acciones territoriales que efectivamente desarticulen, ¿verdad? O que presenten una alternativa, digamos, en contra de la colonización de las semillas, que fortalezca la soberanía de las semillas, la soberanía territorial, o sea, un eje material que es la sociología de las emergencias. Pero del lado también del eje intersubjetivo de la colonialidad, la sociología de la ausencia, ¿verdad? O sea, si nos están quitando, por ejemplo, nuestros sentires, nuestra religión, nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestras formas de sentir las cosas, entonces trabajemos sobre esa sociología de esa ausencia, digamos, para traer a la luz, para fortalecer, digamos, cosas que sistemáticamente las están atacando, las están atacando las iglesias, las escuelas, muchas instituciones. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a crear procesos en donde lo que ustedes van a atacar, nosotros lo vamos a rescatar, ¿verdad? Lo vamos a proteger, lo vamos a promover. Eh, y entonces nosotros decimos, para el eje de colonización, la soberanía, ¿verdad? Que para nosotros la soberanía es un concepto territorial aplicado, ¿verdad? Concreto, de ataque, no de ataque, sino que de respuesta, digamos, ¿verdad? Material a problemáticas, ¿verdad? Entonces, a la colonización de las semillas, casas de semillas, ¿verdad? Bancos de semillas, ferias de semillas, rescate de semillas, eh, soberanía. Y en el caso del eje de la colonialidad, autonomía, ¿verdad? Autonomía personal, interpersonal, transpersonal, pudiésemos decir, ¿verdad? Entonces, si nos están afectando la sexualidad, trabajamos sobre nuestra sexualidad. Si nos están afectando nuestra identidad, trabajamos sobre nuestra identidad. Están afectando nuestro saber, nuestros conocimientos, nuestras filosofías, nuestra religión, trabajamos sobre nuestros conocimientos, trabajamos sobre nuestras filosofías, sobre nuestra cosmovisión. Autonomía, a eso nos referimos con autonomía. Y del lado de la colonización, la apuesta es la soberanía. Entonces, la soberanía y la autonomía. Con la soberanía, la sociología de las emergencias, con la autonomía, la sociología de las ausencias. ¿Y sobre qué se puede trabajar? ¿Sobre qué contenidos? Sobre contenidos pluralistas y de ecologías, de saberes temporales, de reconocimiento, de transescalas, de producciones, de espacios, de comunes, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Esa es finalmente el entendimiento completo de este esquema, de la metaestructura, que básicamente es para un análisis de problemáticas, una propuesta de acción, al menos desde un marco teórico conceptual, que es esta parte número uno, y que obviamente va a ir cayendo, van a ver cómo va a ir cayendo eso hacia la definición de factores y de problemas. Esta es simplemente pues la idea sintética de lo que discutimos anteriormente, ¿verdad? Para la problematización, para el análisis de colonialidad, la autonomía, transformación, del análisis a la acción, del análisis, la problemática, la colonización, a la acción, a la transformación, soberanía. Colonialidad, autonomía, colonización, soberanía. Y bueno, con eso terminamos la discusión del día de hoy, que es la conexión con la parte 2. Y es que el lado oscuro de la modernidad occidental, pues no vino sin problemas. Y efectivamente nosotros identificamos 4 grandes problemas, desde una transición energética temporal, que para nosotros es el Ostrahu Pactu, pero que de otras culturas también pudiésemos decir que hay una transición energética de 25.000 años, más o menos, en análisis. Y que en el caso de la modernidad occidental, pues básicamente está acarreando 4 grandes transiciones, que son a su vez crisis. La crisis del cambio global, del antropoceno, la crisis del sistema capitalista, pero que también la multipolaridad, digamos, de la hegemonía capitalista que anteriormente tenía Estados Unidos, pero que ahorita la está perdiendo, digamos, ante Rusia, China, India y las BRIC, pudiésemos pensar en general, pero más Rusia, China, India, digamos. La crisis demográfica, de la transición demográfica a la que está atravesando el mundo y al pico que va a llegar de aquí al 2100, digamos, y la crisis de la modernidad democrática en general, digamos, ante estados neoliberales. Pero esta la vamos a ver ya en la segunda parte, digamos, ¿verdad? Que es la segunda dimensión de la teoría de cambio. Ya vimos el origen y la metaestructura, y ahorita pues vamos a pasar a los nudos y etcétera, digamos, ¿verdad? De la segunda parte. Entonces ya será un segundo video, pero aquí lo vamos a dejar. La modernidad occidental, la colonialidad del poder, ser, saber y sentir, luego de existir por ya varios años, desde 1400, un poquito antes para acá, digamos, ¿verdad? Y particularmente también a partir de la revolución capitalista, digamos, ¿verdad? La revolución industrial, pues ha tenido la modernidad, ha acarreado una serie de crisis que son sumamente severas y que pueden determinar, digamos, puntos de inflexión civilizatorios a una escala planetaria sin precedentes en la humanidad anteriormente, no a esta escala, liderados por la humanidad. Y entonces, pues es algo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, la modernidad no solo tuvo un lado oscuro en contra de las poblaciones y del sistema natural planetario, sino que además pues se encuentra ante una dificultad de sostenerse a sí mismo como un proyecto civilizatorio, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Agradecerles entonces por su atención y con esto pues terminamos esta primera presentación. Muchas gracias.